Hola, muchas gracias por estar en nuestra sintonía. Soy Glenda Omaña. Es un honor tenerlos con nosotros y contribuir al periodismo de Guatemala. Bueno, estamos a las puertas de una nueva elección, nuevo gobierno, nuevos diputados, nuevos alcaldes. En junio, los guatemaltecos acudirán a las urnas y en marzo, en enero empieza la convocatoria y en marzo se van a presentar los candidatos presidenciales. ¿Cuáles son los desafíos del Tribunal Supremo Electoral? ¿Cómo se está preparando el tribunal? ¿En qué consisten las reformas y el nuevo código? Lo hablamos ya con nuestro invitado de hoy. Hoy con nosotros la máxima autoridad del Tribunal Supremo Electoral. Él es el señor Mario Ismael Aguilar Elizardi. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, doña Glenda. Es un honor estar con tan distinguida persona. Gracias. Y bueno, para presentarlo también, por supuesto, ampliamente conocido, pero usted es abogado, especialista en Derecho Penal, con una maestría en docencia universitaria. También es autor de 4 libros relacionados con el Estado y el derecho, técnicas de investigación, la propiedad y otros derechos reales. Ha realizado múltiples funciones relacionadas con la docencia, también como conferencista y ponente. Señor Aguilar, don Mario, Sí, está bien. usted tiene 38 años ya ejerciendo. ¿Podría decir que este año, como presidente del Tribunal Supremo Electoral, es la cúspide de su carrera? Así es. Espero yo que al concluir el periodo en el Tribunal Supremo Electoral, retirarme de la profesión. ¿Ah, sí? Sí. ¿El próximo año? Tal vez no directamente dejando todo lo que yo hacía antes, sino dedicándome tal vez solo a una parte de ella y de preferencia a la docencia. A la docencia, sí, A la porque docencia. vemos que usted tiene amplia trayectoria con la docencia. ¿Qué hace el presidente del Tribunal Electoral de Guatemala? ¿Cuáles exactamente son sus funciones? Porque con esta entrevista también pretendemos ser, aparte de que nos comente, por supuesto, de los cambios y explicarle a la audiencia, pero un poco didácticos. ¿Qué hace el presidente del tribunal? Vea, de acuerdo a la jerarquía y conforme a la ley, yo soy el representante del Tribunal Supremo Electoral y soy el encargado del aspecto eminentemente administrativo. Estoy supeditado al Pleno de Magistrados. La máxima autoridad es el Pleno de Magistrados. Ellos deciden todo lo que, aparte de aspectos puramente administrativos que estoy facultado para decidir y representar al tribunal, cualquier disposición que se va a tomar siempre se lleva al Pleno de Magistrados, quien es el que toma las últimas Usted más decisiones. bien, pues los dirige. Sí, Los yo dirige cuando hacemos las sesiones de Pleno, yo me encargo de elaborar la agenda junto con la secretaria del tribunal. Se aprueba la agenda, yo dirijo la sesión y ahí se toman las resoluciones que correspondan en cada caso. Bueno, son 5 magistrados. 5 magistrados. 4 hombres y una mujer, solo una mujer por ahora, sí, ¿no? Sí, Necesitamos más mujeres en estos puestos. Así es. Pues vea, la administración, y lo que yo he tratado de hacer cuando yo asumí, es llevar una agenda institucional. O sea, no hacer solo aspectos que en lo particular a mí se me puedan ocurrir que sean buenos o malos. Yo pienso que lo que se va a hacer es bueno, pero para la institución y por ende para la ciudadanía y para el pueblo de Guatemala. Lo que sucede es que tiene 2 funciones la actividad del tribunal. Una que es la actividad electoral, como jueces electorales, resolvemos cuestiones administrativas
eminentemente de abogacía, del derecho electoral y el derecho administrativo, pero también tenemos una función administrativa, que es la que realmente al presidente es el que más tiempo absorbe, dedicarse a la administración. Ahora, ¿es difícil para ustedes como magistrados del Tribunal Supremo Electoral tener que acatar las decisiones que toman otros? Es decir, las decisiones las toma el Congreso y ustedes las tienen que ejecutar. ¿Es difícil? Miren, pero no son todas las decisiones. Tal vez interpretando su pregunta, es en la competencia que ellos tienen de legislar. Pues una vez, como es la facultad que ellos tienen de emitir las normas que nos rigen, aunque nosotros hacemos proyectos, participamos, cuando ellos las emiten, nosotros tenemos que acatarlos. Nos guste o no nos guste, tenemos que cumplir con esa normativa. Si no, estaremos en el cumplimiento de deberes. Ahora, tenemos que hablar y comentar, por supuesto, y explicar, porque esta elección para el próximo año, como decíamos, ya estamos a las puertas, a prácticamente un poco más de medio año de acudir a las urnas. Esta elección es diferente, como decíamos, se ha adelantado, pero también hay cambios en la forma, estas reformas aprobadas, hay cambios en la forma de financiar a los partidos, es decir, cómo se pone el dinero, quiénes lo ponen, cómo se reporta ese dinero para apoyar a las campañas, lo que se llama el financiamiento. Sí. Hay nuevos aspectos sobre esto y también sobre los medios de comunicación, la publicidad, la forma como se pauta las diferentes campañas, los diferentes partidos. De esto queremos conversar. Pero comencemos primero con el financiamiento. ¿En qué exactamente radica el cambio en esta reforma electoral? Pues vea, el cambio tal vez más trascendental, y es un reto, es que se creó una unidad especializada sobre la fiscalización de las organizaciones políticas. Y consiste, primero, en que ese financiamiento va a ser regulado estrictamente y directamente a través del Tribunal Supremo Electoral. Para ese efecto, la propia ley nos da las facultades al tribunal para tener un alcance más allá del que se tenía anteriormente, porque permite, y eso ya se hizo, tener convenios con otras instituciones para tener un intercambio de información. Por ejemplo, estamos hablando de bancos, digamos. No, con instituciones los bancos bancarias. No, con la iniciativa privada, no. Es más con instituciones del Estado. Con la SIFSI, la Superintendencia de Bancos, con la SAT, con la Contraloría General de Cuentas, que tenemos los convenios para poder hacer intercambio de información que antes el tribunal, por hacer solo auditoría eminentemente electoral, no tenía acceso para llegar más allá de lo que permitía la propia ley. Ahora se amplió mucho más. Se ampliaron los actores que están incurriendo en el financiamiento de los partidos políticos, que ya se estableció con claridad a dónde va el financiamiento, que ya no se puede hacer a través de los candidatos, sino todo va directamente a través del partido, y que los partidos deben de registrar en sus libros de contabilidad cualquier financiamiento que se dé, ya sea en especie o en bienes, en efectivo, debe estar todo registrado. Además, se está implementando, ya casi está finalizado, un convenio que hicimos con el Tribunal de Colombia de cuentas claras, para hacerlo en línea, para casi en momento real, que los propios partidos estén ingresando su información, llegue casi en automático al tribunal. Ahora, por ejemplo... Es una tarea bastante difícil y la estamos cumpliendo. Y yo creo de que va a tener más posibilidades el tribunal
de poder fiscalizar de mejor forma a los partidos políticos. Para usted, por ejemplo, ¿fue sorpresivo el hecho de que varios empresarios admitieran haber participado en el financiamiento de la campaña del actual presidente Jimmy Morales? ¿Fue sorpresivo? Sí, sí, fue sorpresivo y creo que fue saludable que asumieran esa actitud valiente de enfrentar esa situación. Ahora, algunos dicen, o se defienden de esa manera, que es que no hay claridad en cuanto a la legislación. ¿Por qué en este momento no ponemos ejemplos y decimos, bueno, qué se permite y qué no y cómo se debe hacer? Mire, tal vez el ejemplo más sencillo. Aunque lo saben, ¿no? Pero repitamos. Sí, mire, tal vez lo que podría ayudar sería, vamos, los financistas privados. Lo que se ha sucedido es que es bueno que ellos estén financiando los partidos políticos, el financiamiento privado, por los riesgos que puede ocurrir, el financiamiento ilícito que pueda darse. Hago esta reflexión porque ese financiamiento va a ser siempre de origen lícito. Y lo que se debe hacer es tener ese cuidado de que cuando se dé el aporte, que exijan su recibo contable. ¿Y por qué no se ha hecho antes? Pues, o sea, ¿por qué algunos, cree usted, no lo han hecho de esa manera? De buena fe creo que se lo daban y se equivocaron. ¿Usted cree que la gran mayoría es por eso, porque no lo hicieron por el procedimiento correcto, sin Puede ninguna ser, razón? Sí, sí, pero sería lucubrar y que estaría más o menos imaginándome cosas que pudieron haber ocurrido o no ocurrido. Pero la percepción que yo tengo es que lo hacían de buena fe, si es dinero lícito, ¿por qué lo van a andar escondiendo? ¿Verdad? ¿Qué otro aspecto? Usted acaba de decir algo muy interesante y es, a su parecer, que es bueno apoyar económicamente a las campañas. ¿Cuáles son los riesgos? El riesgo es que no lo hagan conforme establece la ley. Ese ejemplo que yo le di es tan sencillo. Y no pasar los límites de los 10,000 quetzales, de los $10,000, que hay que hacer una declaración jurada. Entonces son requisitos que se pueden hacer y que están en la ley. Muchas cosas no cambiaron, otras se ampliaron nada más. Y yo creo de que para eso el tribunal actualmente ya tiene previsto, y nosotros acabamos de aprobar un manual o un instructivo para entregárselo a los partidos políticos. Es más, como aún no lo tenemos impreso, ayer se tomó la decisión en el pleno, junto con los fiscales que llegaron a la sesión del día de ayer, jueves, para que en línea se les mandara el instructivo para que ellos ya lo tuvieran en su conocimiento. El instructivo es la forma en que ellos deben rendir sus cuentas. Y ahí están todas las formas, los ejemplos, para que ellos den sus avisos, puedan hacer sus informes contables, sus informes anuales, las firmas que se requieren, cuántas firmas lleva. Así de sencillo. Y por cierto, pero aparte de eso, ¿sí? Se va a hacer una capacitación. Dirigida a los partidos políticos y las personas que quieran participar. Ya está previsto para ahorita en el mes de noviembre. De parte del tribunal. De parte del Tribunal Supremo Electoral. Ahora, ¿qué opina usted de la decisión del Congreso de disminuir las penas? Es un tema que ha sido bastante polémico, ¿no? Sí, ha sido polémico. Disminuir la pena a quienes hayan incurrido en prácticas de financiamiento ilícito. ¿Usted qué piensa sobre esto? Porque pues hay gente que esto le ha provocado un disgusto, una sorpresa, piensan que esto está favoreciendo a un grupo. ¿Usted qué piensa? Mire, con relación al Tribunal Supremo Electoral, nosotros en nuestra jurisdicción puramente administrativa, únicamente hacemos una investigación y trabajamos sobre el aspecto de un procedimiento administrativo. El procedimiento para obtener una sanción penal está fuera de la competencia de nuestra jurisdicción o de las facultades que tiene el tribunal.
el tribunal no persigue delincuentes, no persigue hechos delictivos. A lo más que la ley lo faculta es que cuando se hacen las auditorías y se detecta una falta a una norma, sin determinar, sin establecer si hay o no delito, ni tipificar el delito. Tipificar quiere decir sin ponerle nombre al delito. Estamos obligados a hacer una denuncia. So pena de que si no lo hacemos, se nos puede procesar por omisión de denuncia al momento de detectarlo. De ahí nosotros ya no participamos. Únicamente si nos piden información, y quien determina si procesa o no procesa, quien determina por qué delito se persigue, bajo qué premisas, y el quien hace toda la investigación al respecto es obviamente el órgano encargado, el Ministerio Público. Pero ¿está usted de acuerdo con esa disminución de la pena para los casos en que el Ministerio Público determine que se ha incurrido en un acto deshonesto en ese sentido, en financiamiento? Vea, es que lo que hizo a mi entender, lo que hizo la Corte de Constitucionalidad, porque no estaba previsto en el segundo párrafo una sanción para un delito proveniente de actividades ilícitas, del narcotráfico y otros anexos. Pero en este caso era por una actuación de aporte anónimo, donde el origen de los fondos sí era lícito. Entonces sonaba racionalmente que no era racional. Importante explicación, ¿verdad? De su punto de vista. Queremos también que nos cuente, queremos hablar con usted de otros cambios, ¿verdad? Porque esto es algo nuevo que se está estrenando, esta reforma electoral, y una de esas, como decíamos al inicio, es la forma en que los partidos políticos se van a anunciar. Va a ser totalmente diferente, algo que inclusive pues ha provocado un malestar dentro de los medios de comunicación. Ya vamos a regresar para conversar sobre esto. ¿Cuál es su reflexión respecto al caso del presidente Jimmy Morales y el apoyo económico que comentábamos anteriormente de los empresarios? Es porque se va a establecer un proceso para establecer si lo que se está diciendo tiene sustentación o los involucrados tienen medios de prueba con lo cual puedan desvanecerlo. Gracias por continuar con nosotros, y claro que ustedes están muy interesados en conocer todos los detalles, cómo se está preparando el Tribunal Supremo Electoral para las elecciones que van a ser en junio ya del próximo año. Y continuamos con nuestro invitado, el presidente del tribunal, don Mario Aguilar Elizardi, y anteriormente estábamos conversando sobre estos cambios en el Código Electoral, estas reformas, para explicarle un poco a la población en qué consisten. Y hay uno muy importante que está relacionado no directamente con la población, sino más con los medios de comunicación, con la forma en que los diferentes partidos y las campañas van a hacer sus publicaciones, su publicidad. Es un cambio radical. Sí. Es decir, especialmente ustedes van a controlar las tarifas, es decir, si se cobraba 100, ahora los medios van a recibir solo el 20%, ¿no? ¿Cómo es exactamente que va a funcionar? Mire, no exactamente nosotros controlamos las tarifas. Esas tarifas están establecidas en la ley. Están establecidas, pero se disminuye totalmente el ingreso, ¿no? Sí. Un 20% de la tarifa del promedio de los últimos 6 meses. Así dice la ley. Entonces, sí. Esto no quiere decir que van a estar en baratillo. No. Sino que el otro 80% se lo deja. No, ¿Cómo esa es la tarifa. Ajá. Ellos deben de disminuirla, y cuando presenten su programa para participar y su tarifaria, su propuesta, tienen que hacerlo en ese rango para sus espacios y tiempos, que el tribunal especialmente es el que tiene que dividirlos. La ley dice
que va a dividir tiempos y espacios en los partidos, en el total de partidos que participen, en forma igualitaria. Esa forma igualitaria se ha estado trabajando y quiero hacer esta observación. Fíjese que la gente tiene la percepción de que el Tribunal Supremo Electoral únicamente trabajamos, porque me lo han preguntado varias veces, en los medios, en el tribunal, cuando nos llegan a visitar, nos dicen, mira, ahora que no tienen mucho trabajo. ¿Así le dicen? Sí. Tienen la percepción de que solo trabajamos en época electoral. Y como usted bien lo dijo, estamos a las puertas, pero nosotros empezamos a trabajar desde cuando que termine una elección, sí, siguen con la otra. Siguen con la otra, se hizo la reforma, continuamos trabajando al 90, al 100%. Tuvimos que estar haciendo los programas para el proceso electoral, el programa para el financiamiento ordinario, eso se acaba de presentar, lo está discutiendo el Congreso de la República, y es importante que el Congreso de la República nos pueda dar los fondos que nosotros necesitamos. Nosotros programamos fondos para este evento electoral de 760 millones. Eso es independiente a un 0.25 que corresponde a la cantidad para pagar la tarifa electoral para que los partidos políticos puedan hacer su propaganda. Que ese es lo que, como usted dice, y utilizar una palabra, el monopolio que tiene el tribunal para hacer la distribución, porque los partidos, se hizo una invitación por disposición legal, porque así está en la norma, de que los medios de comunicación se les invitó para que se inscribieran, para establecer, de acuerdo a la normativa, qué medios sí pueden participar, para hacer una depuración, porque no todos los medios... ¿Y ya eso está establecido? Sí, ¿Ya la depuración está hecha? se está terminando porque... ¿Quiénes quedan por fuera, por ejemplo? ¿Cuáles son los requisitos? Mire, hay varios requisitos. Primero, que tengan una autorización oficial, o las que tengan un derecho de usufructo, o una autorización gubernamental. Ese es el principio básico. Si no lo tienen, puede ser una radio pirata. Y imagínese que una radio pirata claro, ahora con tanto medio... que esté haciendo propaganda y no se podría controlar. Y porque hay otros medios que, si no están registrados o no están inscritos en la SIT, en la superintendencia, tampoco se puede controlar, no se puede fiscalizar. No solo tenemos que distribuirlos, sino fiscalizar a esos medios que se inscribieron y que aún están en proceso de depuración. Ahora, hay muchos medios, obviamente, no solo en Guatemala, sino pues, en todo el mundo, que están esperando la época electoral, porque sus ingresos obviamente mejoraban sustancialmente. Era una época de fuertes ingresos. Esta no va a ser la ocasión. ¿Cuál es el beneficio para la población? ¿Cuál es el beneficio de esta disminución para los partidos? Obviamente, pues necesitan entonces menos presupuesto. Ya no tienen que gastar tanto. ¿Sería ese el beneficio? Podría ser ese el beneficio. Mire, como es primera experiencia que vamos a tener. Claro, están probando. Y déjeme decirle, tenemos un sistema único. Porque en otros, en primer lugar, solo el tribunal puede contratar directamente. En otros estados, el tribunal sí controla las pautas, los medios, pero los propios partidos y las propias son las que van a contratar el espacio que les da el tribunal. Aquí es una cosa extraordinaria, que no lo tiene ningún estado, solo nosotros. Y con eso es lo que vamos a aprobar ahora. Ahora, ¿quién se beneficia? Eso es lo que vamos a ver después que pase el proceso electoral. Lo que sabemos es quién se perjudica, porque ya obviamente los medios de comunicación se han manifestado. Ya se manifestaron a través, con todo el derecho que ellos tienen, de presentar una subacción de inconstitucionalidad ante la Corte de Constitucionalidad, no solo los medios, sino la Cámara también, la Cámara de Medios,
que el Tribunal Supremo Electoral, y nosotros esperamos que eso se resuelva antes de que inicie el proceso para saber realmente en qué vamos a estar parados, cómo va a funcionar. Si algunas normas se van a declarar inconstitucionales, van a ser expulsadas del... Al decir expulsadas, es decir que ya no van a tener efecto, ¿verdad? Dentro de la normativa electoral, para saber a qué atender, porque nosotros estamos trabajando y prepararnos tal como está la norma. Ahora imagínense que nos la cambien 3 días antes o 4 días antes. Es bastante complejo, es muy complejo. Mire, todos los procesos electorales tienen sus complejidades, tienen sus dificultades, todos, unos mayores que otros. Ahora tal vez tenemos más que antes, porque también la coyuntura en Guatemala es muy volátil, cambia constantemente y la gente quiere estar informada de todo. Por eso es que es importante que a través de esta entrevista se les puede informar qué es lo que está haciendo el Tribunal Supremo. Quiere estar informada de todo, pero muchas veces no acuden a las fuentes correctas, ¿no? De eso vamos a hablar en un momento también en cuanto al uso erróneo de las redes sociales con informaciones falsas. Pero quisiera, bueno, hablábamos de los 2 principales ejes de la reforma electoral en cuanto al financiamiento, en cuanto a los medios. Quisiera que nos cuente en detalle sobre el acuerdo que realizó el tribunal con la CICIG. ¿En qué consiste exactamente este acuerdo? Mire. Y que, por cierto, el vicepresidente actual, Jafet Cabrera, pues se manifestó en desacuerdo. Son abogados de mucha experiencia que deberían de sacar adelante el proceso de la próxima elección que va a haber en el país. No sabemos cuáles son los motivos que están aduciendo o si se sienten débiles para pedir apoyo internacional para poder sacar un proceso eleccionario y evaluar la participación de cada partido en el entendido de que si hay errores, pues ahí están todos los procesos jurídicos establecidos para poder sacar adelante este proyecto. Pero cuéntenos un poquito de qué se trata. Mire, no es un acuerdo, es una carta de entendimiento. Que la carta de entendimiento son intenciones que se pueden hacer o no se pueden hacer. Pero básicamente lo que se hace es una transferencia de capacidades. Lo que se pretende es capacitar a la unidad fiscalizadora. Por eso es, con la reforma, ya la unidad especializada de fiscalización ya no va a ser una unidad de gabinete, sino que tiene que hacer otra serie de investigaciones. Y ya no van a ser solo auditores, sino que es una unidad multidisciplinaria. Entonces... ¿Y cuál es el rol de la CICIG? Solo capacitarlos, transferirles las experiencias que ellos tienen, y se hacen capacitaciones una vez por semana y que acaban de concluir ahorita en octubre. Transfirieron los conocimientos para poder hacer las auditorías electorales y para establecer y poderlos a todos las contrataciones nuevas que se hicieron, aunque tienen conocimiento, tienen cierta capacidad, pero se necesitaban ciertos ingredientes de conocimientos forenses, por ejemplo, para hacer las investigaciones. Y esas son las transferencias que se han estado hasta ahí. No hay nada oculto, no hay nada que ellos puedan controlar, como se dijo así, que no es cierto, que iban a controlar el padrón electoral. Eso no tiene nada que ver, porque es eminentemente técnico. Y hay profesionales guatemaltecos y profesionales extranjeros que han estado viniendo a hacer esa capacitación. Simple, solo eso es. ¿Cuál es, don Mario, su reflexión sobre el caso del presidente Jimmy Morales, sobre este apoyo ilícito de parte de empresarios en su campaña y la cancelación de su partido? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es su reflexión respecto al caso del presidente
Jimmy Morales, y el apoyo económico que comentábamos anteriormente de los empresarios y esta posibilidad de cancelación de su partido, de FCN Nación y también de Encuentro por Guatemala. ¿Cuál es su reflexión? Pues vea, lo que sucede en el primer caso, de acuerdo a las investigaciones que se hicieron, se detectaron hechos nuevos de las investigaciones que había hecho el Tribunal Supremo Electoral. Y como cualquier persona, y el tribunal, de acuerdo a nuestra legislación, tiene que resolver cualquier denuncia que se presente y resolverla. Al presentar ellos la solicitud, se le dio trámite para darle oportunidad a través de un proceso legal que aporten los dos casos, para que aporten sus pruebas y las puedan desvanecer. O sea, al decir se inicia un procedimiento, es porque se va a establecer un proceso para establecer si lo que se está diciendo tiene sustentación o los involucrados tienen medios de prueba con lo cual puedan desvanecerlo. En ese caso, puede que no se cancele o se le ponga una multa, pero eso va a depender del proceso que se esté dando. ¿Y la decisión quién la toma? En este momento la tiene el director del Registro de Ciudadanos. ¿Y si estuviera en sus manos, podría emitir un criterio sobre qué? No puedo emitir criterios porque en un momento dado puedo conocerlo yo. Y la propia ley me... Calladito. Sí, No puede. no puedo emitir criterios. Hay un tema que quisiera conversar con usted y es, usted hablaba anteriormente de la capacitación. ¿Cómo lograr hoy en día que la población haga un voto más consciente, un voto que realmente tome en cuenta lo que le afecta, lo que le interesa, más a conciencia? Yo quisiera saber su criterio, vamos a hablar de esto en un momento. Ya volvemos. ¿Cuál es la participación que se espera de la población y cómo puede contribuir a que no solamente esté en las manos de ustedes, sino que realmente la población participe y contribuya a que sea un proceso honesto, un proceso transparente? El tribunal, obviamente, ese es uno de sus objetivos y sus principios. La elección tiene que ser transparente, tiene que ser libre, tiene que ser secreta. Bueno, parece mentira que ya estamos a las puertas de una nueva elección, de nuevo gobierno, nuevos alcaldes, nuevos diputados, y por eso nuestro invitado de hoy, como decíamos, la máxima autoridad del Tribunal Supremo Electoral, don Mario Aguilar. Don Mario, estábamos hablando antes un poco de las reformas, pero cuéntenos los desafíos, los cambios y cómo la población debe ajustarse. ¿Cuál es la participación que se espera de la población y cómo puede contribuir a que no solamente esté en las manos de ustedes, sino que realmente la población participe y contribuya a que sea un proceso honesto, un proceso transparente? Sí, mire, lo último que dijo es muy importante. El tribunal, obviamente, ese es uno de sus objetivos y sus principios. La elección tiene que ser transparente, tiene que ser libre, tiene que ser secreta. Vea, desde que se puso en vigencia la nueva normativa, tuvo un cambio el proceso electoral. Primero, que se dividió en 3 grandes etapas. La primera, que es el de la postulación y la inscripción. La segunda, que es la de la propaganda. Y una tercera, que es la votación. Fechas precisas aún no le puedo yo decir, porque esas se van a establecer en el decreto de convocatoria. Pero para hacer la primera fase, que es la convocatoria e inscripción, se tiene que hacer dentro de la segunda o tercera semana de enero. Y la votación tiene que ser uno de los domingos del mes de junio.
Al menos ya tenemos 2 parámetros, ¿verdad? Ujú. Enero a junio. Y hay uno en el medio, que es marzo, ¿no? Cuando se presentan Sí, los candidatos. eso es lo que le voy a explicar. O lo que le voy a explicar a la ciudadanía. Ese momento de postulación e inscripción abarca un periodo de 90 días antes del día señalado para la votación, que es más o menos en marzo, como usted lo dijo acertadamente. Un día antes que termine la inscripción de los postulados, un día antes termina e inicia la campaña electoral, que es de 90 días. A partir de ese momento, los partidos políticos van a tener la oportunidad de hacer su campaña electoral, presentar sus programas de gobierno, que es lo sano, que es lo que deben de hacer, para que la gente pueda distinguir y emitir un voto consciente. Poder distinguir qué es lo que cada partido político, cada candidato lleva, cuál es su función, qué es lo que persigue, qué soluciones le va a dar a la problemática tan difícil que tiene no solo Guatemala, sino en sí los países centroamericanos y la región, y para que la gente la puedan convencer a través de esa información programática de gobierno. Que ya no sea a través de regalar gorritas y esas cosas, no aprovecharse de la pobreza de nuestra población, sino que a través de una información eficaz para que la gente tenga conciencia y emitir su voto. En ese momento, mire, pues hay otro momento clave ahí, que también en marzo, o sea, 3 meses dice, se cierra el padrón. Se cierra el padrón porque no se puede mantener abierto, porque el espíritu es que hasta ese día las personas que se han inscrito o que han actualizado sus datos puedan votar para esta elección. Se cierra para eso, y se depura durante el mes de abril y se publica y se entrega a los partidos políticos un ejemplar del padrón, porque tienen derecho a tenerlo, para ellos hacer sus estrategias y todo. En ese momento, cuando se cierra el padrón, las personas pueden seguirse empadronando. Ah, bueno, eso le quería preguntar. Sí, sí. Porque muchos están con esa duda. No pueden seguirse. Lo que sucede es que si actualizan sus datos y pensando que van a votar al cambiar la dirección, ya no, porque el padrón ya va a estar solo para las personas que lo lograron hacer hasta el mes de marzo. Pero no se les puede impedir el derecho de empadronarse. Esos que se van a empadronar van a tener derecho a votar hasta la próxima elección. Es por eso que nosotros estamos ahorita en una campaña de empadronamiento. Está saliendo en las redes los lugares donde se van a empadronar. Aquí en la capital. En todo el país. Mire, le voy a explicar, esto es importante. Se ha establecido en un rango de la juventud de 18 a 25, casi a 30 años, que son las personas donde el padrón ha disminuido. La juventud es la que menos se ha empadronado. Entonces se hizo un estudio con el Instituto del Tribunal Supremo Electoral y establecer los lugares. Son 2 etapas. Esta es la primera etapa de los lugares y los municipios donde existen mayor cantidad de personas empadronadas, en personas que les han dado su documento de identificación personal, que es el que los habilita para poderse empadronar y emitir su sufragio. Se detectaron dónde está ese más o menos 2 millones de personas. Y tenemos ubicados 1 millón en los centros y los municipios donde se hace esa primera fase, para llegarle a esa juventud y a esas personas y a las personas en general que no están empadronadas. En la segunda fase va a ser general para todas las personas que tengan el derecho, y el derecho
cívico y el deber jurídico de empadronarse para poder participar en estas elecciones o, en su caso, poder actualizar sus No, y es datos. importante decir que se haga desde ahora, porque Sí. mucha gente lo deja para último minuto y después se arrepienten porque, bueno, no llegaron, o es importante esa convocatoria que ustedes están haciendo para hacerlo desde ahora. Mire, se ha estado capacitando desde hace 1 o 2 meses. El instituto también ha estado capacitando, ha estado saliendo a los municipios para informar sobre el contenido de la reforma. Ahorita precisamente andan en capacitaciones, lo están haciendo a nivel de los partidos políticos, de los representantes de las organizaciones, a nivel de los municipios. Y aparte de eso, también el empadronamiento se van a ir a hacer no solo a esos lugares especiales, sino también a los lugares marginales. Y algunos que lo soliciten, por razones obvias de seguridad, lo tienen que solicitar para poderlo implementar bien y poderlos irlos a empadronar. Por razones de seguridad, o sea, Sí, personas sí. que... Estamos en lugares muy marginales, ¿verdad? Sí, que no... bueno, eso es Sí, sí, importante, sí. para ser lo más inclusivos Por posible. supuesto, sí. Eso es importante. Ahora, ¿qué nos puede contar sobre el voto en el exterior? Mira, esa pregunta es importantísima. Importantísima, Es ¿verdad? Porque, importantísima. sobre todo porque hay No, se estima como 1.600.000 en el extranjero. en el extranjero que Sí, podrían, más ¿no? o menos. Creo que ese es el número, No, ¿no? mire, según los datos que se tienen y no tan acertados, es de 2 millones de migrantes. Ajá. La mayoría, obviamente, en Estados Unidos. De esa cantidad, aproximadamente tienen DPI, documento de identificación personal, que los habilita para poder emitir el sufragio, alrededor de 160,000 o un poco más que tienen. Que Apenas de 2.160.000. Es que el fenómeno es que mucha gente que se va, mucha gente migra ilegalmente. Claro. Mucha gente no tiene documentos. Y para documentarla, tiene que tener, el que tiene pasaporte y todo, pues relativamente le es pero fácil. no es el caso de la mayoría. Sí, pero imagínense la mayoría, yo no sé cuántos están indocumentados en Estados Unidos. O no sé qué clase de documentos puedan tener. Y los que le han hecho un esfuerzo es a la oficina que están encargado de eso, que es el RENAP, la Oficina Nacional de Registro de los Ciudadanos, y en el exterior a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, que ahí es donde se han estado extendiendo, se han estado enrolando. O sea, en este momento ellos tienen la posibilidad, tendrían la posibilidad, quienes estén afuera, de solicitar su documentación, su identificación. Si pueden, en este momento están a tiempo. Están a tiempo. Porque hay otros países donde es con muchísimo más antelación. No, están a tiempo. ¿Hasta cuándo tienen tiempo? Pues hasta antes que se cierre el padrón. Ajá. ¿Qué es? En marzo. En marzo. En marzo. Ah, bueno, tienen. Si obtienen el documento un día antes, ese día nomás se lo entreguen, se pueden empadronar. Es decir, se ve con cierta curiosidad el fenómeno del voto en el exterior, de lo que podría... Sí. Mire, es tan complejo. Mire, lo han ensayado varios países. Nosotros hemos tenido intercambio de conocimiento con México, con Panamá, con República Dominicana, con El Salvador. Y déjeme contarle una experiencia. Vea pues, imagínese México, que es segunda vez o tercera vez y ya tiene experiencia en relación al voto al extranjero. Ellos tienen un padrón electoral de 89 millones. Imagínense qué enorme, ese es un monstruo. 89. Contra 2. Pero empadronados en el exterior tienen 12 millones. Bueno, ahorita en el 2018, de esos 2 millones, fueron a emitir el sufragio únicamente 90,000
De 12 millones. De 12 millones, 90.000. que equivale al 0. ¿Cuál será la principal razón? Mire, una de las es que ellos utilizan el sistema de por internet y postal, ¿verdad? Y ¿Hay temor? sí, Hay temor, esa es la hay principal temor. razón. Y Hay eso, temor. eso le quería explicar yo, Ujú. que en el caso de los guatemaltecos, casi todas las embajadas y las misiones diplomáticas hacen una U en el mapa. Ujú. Entonces, a las personas para ir a traer un pasaporte o para ir a obtener su documento de identificación, necesitan hacer viajes muy largos y dentro de cierto horario. Ujú. Los que están en el lugar, pues tal vez es relativamente más fácil, Ujú. pero los que viven en lugares muy lejanos, ven lo enorme que es Estados Unidos, hacer un viaje solo podía traer un DPI, más el síndrome que tiene que lo pueden agarrar por inmigrante ilegal, Ujú. no quieren ni movilizarse. Por eso es que el Tribunal Supremo Electoral ha estado implementando un sistema del blockchain para que las personas, sin movilizarse, sin trasladarse de un lugar a otro, esta primera etapa que estamos haciendo de empadronar, porque aparte de en el caso de Guatemala, que están 160 con su DPI, ya hay 20,000 empadronados, Ujú. que ya están, esa información nos la proporcionó nosotros el RENAP, que están en Estados Unidos y nosotros los estamos ubicando para que puedan votar o puedan actualizar su dato. Ujú. Y más o menos para establecer Es un excelente mecanismo, ¿no? dónde puedan Para votar. poder Sí, tratar de incluirlos frente a estas... y aparte de eso, a través de la red, con este sistema, para invitarlos a que se empadronen, los que ya tienen su DPI. Nuestro sistema, yo lo veo, mira, no es mi especialidad, Ujú. pero sí lo veo sencillo y seguro. Ujú. Primero, porque permite verificar que la identificación de la persona. Segundo, porque garantiza que esa información es cierta y que no es posible que se pueda corromper. Y tercera, ahí va este fenómeno, porque las personas dicen, mire, van a hackear y que me van a controlar las Claro. autoridades y me van a ir a traer, que garantiza la seguridad del usuario. Ujú. O sea, mantiene su anonimato. Ujú. O sea que casi no van a saber quién lo está usando. Y eso nos decía que ya ha sido ensayado en otros Sí, países. en otros Es una países. Y ese es recomendación. el que estamos implementando nosotros para poder Excelente. enrolarlos. No conocía este sistema, me parece maravilloso. Y me estaban explicando, les reitero, no es mi especialidad, Ujú. que son una serie de bloques que es casi... Bueno, ellos dicen que no todo es imposible, pero que no permite hackearlo, alterarlo. Y una prueba que se hizo en el tribunal con un DPI, con un móvil, Ujú. se toma la fotografía de ambos lados y automáticamente viene a Guatemala. Y esa información nosotros tenemos el banco que nos dio el RENAP Ujú. y solo se confronta. Y es más, se puede fotografiar la huella Ujú. o los sistemas de móvil que permiten grabar huellas, ahí lo pueden mandar. Luego llenan el formulario que es sencillo, solo para garantizar esos datos y ya está empadronado. Ya está empadronada. Sencillo. Pues hay que poner atención a este procedimiento, sobre todo aquellos que tienen familiares en el exterior, que sepan que pueden votar de una manera segura. ¿Cuál es su recomendación a los partidos políticos para que la población realmente pueda obtener ese mensaje
de contenido en un momento tan complejo, en un momento no solo a nivel de Guatemala, sino a nivel regional, de tanta decepción política. Queremos escuchar su comentario al respecto. Vamos a hablar de esto en un momento. ¿Cuál es su recomendación, don Mario, a los partidos políticos que van a participar? Yo creo que para los partidos políticos es una tarea bastante difícil. Convencer a una sociedad a nivel guatemalteco y latinoamericano que está decepcionada de las actitudes como lo han hecho últimamente. ¿Cree usted en los políticos? Solo el 15% de los latinoamericanos en la actualidad cree en los políticos. ¿Qué se necesita, qué hay que hacer para revertir esta cifra tan baja? ¿Cómo regresar la fe en los políticos por parte de la población? ¿Qué esfuerzo tienen que hacer los partidos? Continuamos con el presidente del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cuál es su recomendación, don Mario, a los partidos políticos que van a participar en la campaña del próximo año? Mire, yo creo que como las reglas cambiaron, el único momento que tienen ellos para hacer campaña electoral son 90 días. Algunos pueden hacerlo anteriormente, pero existen normas que lo sancionan. Afortunadamente no lo han hecho. Déjeme contarle que cuando nosotros asumimos estaba tapizada, estaba totalmente llena Guatemala de campaña anticipada. En esta época ya había campaña. Entonces ahora yo creo que para los partidos políticos es una tarea bastante difícil. Convencer a una sociedad a nivel guatemalteco y latinoamericano que está decepcionada de las actitudes como lo han hecho últimamente. Entonces deben de cambiar su estrategia, aprovechar al máximo ese tiempo que tienen. Y déjeme decirle que los programas realmente no deben de ser ni demagogos, ni tampoco deben de ser populistas, deben de ser realistas y que realmente lleguen a la población más necesitada. ¿Cómo lograr? Y pensando en todo, mire, pues es que este es un todo, el gobierno debe de pensar en una estrategia de satisfacer necesidades a todos los niveles, porque todos somos un pueblo, todos somos una ciudadanía, desde el más grande hasta el más chico. Pero también sopesar un principio de equidad. Al que tiene menos, hay que compensarlo para elevarlo, para que el que tiene más pueda tener más. Si este tiene un poder adquisitivo y se le dan los medios, se le dan medios de trabajo, se le dan fuerzas, ¿cómo convivir? El partido político debe pensar en eso. Si no, las migraciones no se van a detener. Que es el reto en este momento, el desafío en Centroamérica. ¿Y qué mecanismo se necesita en Guatemala particularmente para lograr que haya más mujeres en puestos de decisión? Actualmente se habla de una cifra muy baja, creo que es como el 10% del Congreso. Menos de eso, ¿no? Vemos, por ejemplo, en el mismo tribunal, solo hay una mujer. A su parecer, ¿qué esfuerzo hay que hacer? Mira, yo creo que lo que se debe hacer es sensibilizar a la sociedad en cuanto a la participación y al principio. Mire, no pensemos en el principio de igualdad que está en la ley, porque no es eso. Lo que se requiere es un principio de igualdad de derechos en cuanto al ejercicio y la confianza de ciertos cargos que puedan cumplir, que los pueden desarrollar perfectamente tanto un hombre como una mujer. Y equipararla tanto a esas actividades. Claro. No es tanto de... Porque la ley dice igualdad, pero en la realidad no es eso. Don Mario, nos queda poco tiempo, pero quiero que me cuente brevemente cómo están ustedes combatiendo lo que podría ser o lo que es, usted me dirá, la campaña anticipada. Pues mire, campaña anticipada
realmente, y yo desde mi punto de vista, no se ha dado. No se hará. No se ha dado. Ok. Así estrictamente como se dio en la elección anterior. Lo que sucede es que existe una figura de campaña ilegal o de propaganda ilegal, que es una figura más o menos individual, de personas que puedan tener aspiraciones políticas para Sin proponerse a saber. un cargo Ujú. y entonces empiezan a promover directa o indirectamente o subliminalmente su figura para poder participar. Entonces, el tribunal, como tiene una recepción de denuncias, se denuncian a esas personas, se hace la investigación, se sigue un procedimiento que está establecido en el reglamento para dar la oportunidad de que se defienda. Y en las primeras ocasiones lo que se le hace es una prevención para que no lo continúe haciendo. Ya estamos casi por terminar, pero quisiera preguntarle, don Mario Ismael Aguilar Elizardi, como persona, casado con 3 hijos, ¿no? 3 hijos, 2 abogados, por cierto. 2 abogados. ¿Qué significa para usted, a nivel personal, el ser el presidente del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala? Es un honor, es un privilegio desde esa posición poder participar y poder dar lo mejor de mí en apoyo a una sociedad, a una ciudadanía que tanto lo necesita. Trato de responder a unos principios que siempre he tenido, no defraudar a mi universidad, no defraudar a las personas que me conocen y no defraudar a mi familia. ¿En qué sentido? En el sentido de los retos diarios, Sí, ahí todos los días. de la complejidad. Todos los días son cosas nuevas, son cosas complejas que hay que estar resolviendo. Las instituciones nos piden muchas informaciones, nos fijan plazos a veces para poderlas cumplir, pero lo hemos hecho. Lo hemos hecho y afortunadamente tengo el apoyo del Pleno de Magistrados, que trabajamos en conjunto. Como siempre lo digo, es institucional. Y mira, aparte de eso, yo quisiera agregar, insistir en el presupuesto. Nos han fijado, o existe la tendencia de fijar un presupuesto de 500 millones para este proceso electoral, con todo el cambio que ha habido, con las 2 unidades nuevas que tenemos que realizar, y va a ser difícil. No alcanza. No alcanza. Bien. Bueno, con esta reflexión terminamos. Se nos ha ido muy rápido el tiempo. Estamos sumamente Lástima. agradecidos. Bueno, vamos a seguirlo invitando, definitivamente, porque apenas está empezando esto, no ha ni empezado. Le agradecemos muchísimo su participación y sobre todo la explicación de estos cambios a la población. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A usted muchas gracias, es un honor participar con usted y compartir este tiempo con usted. Hemos conversado con el presidente del Tribunal Supremo Electoral de Guatemala, el señor Mario Ismael Aguilar Elizardi. Estamos, apenas ya en junio de este año va a adelantarse esta elección, se adelantan las elecciones para junio en lugar de noviembre. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Soy Glenda Omaña, que tengan todos muy buenas noches.